Objetivo del proyecto. El propósito de este proyecto es el de emplear el diseño de un factor y explicar cómo se desarrolla. Primero que nada, debemos saber en qué consiste y a qué se refiere un experimento. Se refiere a la creación y preparación de lotes de prueba que verifiquen la validez de la hipótesis establecida sobre las causas de un determinado problema o defecto. Los experimentos proporcionan ideas sobre causa y efecto por la demostración qué resultado ocurre cuando un factor particular es manipulado. Los experimentos varían mucho en objetivo y escala, pero se apoyan en la repetición de procedimientos y análisis lógico de los resultados. Allí también existen estudios experimentales naturales. Los experimentos pueden variar desde comparación personal e informal natural, por ejemplo, probar una variedad de chocolates para encontrar uno favorito, hasta aquellos que son altamente controlados, por ejemplo, pruebas que requieren aparatos complejos que sean supervisados por muchos científicos que esperan descubrir información sobre partículas subatómicas. Inclusive los niños pequeños realizan experimentos rudimentarios para aprender sobre el mundo y cómo funcionan las cosas. En un experimento, el experimentador escoge ciertos factores para su estudio, los altera deliberadamente de forma controlada y después observa el efecto resultante. Diseño de un experimento. El diseño de experimentos es un método de trabajo empleado por entidades de todos los sectores para conocer cómo funciona un proceso, estudiar las variables que le afectan y empleando herramientas estadísticas para obtener la información necesaria para su mejora. Una de las grandes ventajas de los diseños y que hace que su uso sea tan popular es la posibilidad de estudiar un amplio espectro de procesos y obtener respuesta a distinto tipo de cuestiones. Por ejemplo, podemos usar un diseño para elegir entre distintas alternativas. ¿Qué materia prima es más óptima? ¿Qué envase funciona mejor? ¿O qué proveedor es más adecuado para nuestras necesidades? El diseño de un experimento debe garantizar que éste cumpla ciertos requisitos mínimos. El primero es que debe poder comprobar la hipótesis objeto de estudio, no dejándose confundir por variables insospechadas, como errores de medidas proporcionados, etc. Segundo, debe poder revelar la existencia de cualquier causa importante de variación, aunque no haya sido adelantada como hipótesis. Tercero, debe mantener los costos de experimentación a un nivel razonable, en comparación con el problema objeto de estudio. Y por último, debe tener un alto grado de seguridad en las respuestas. Diseño de experimentos. El diseño de experimentos debe garantizar que este cumpla ciertos requisitos mínimos. Debe poder comprobar la hipótesis objeto de estudio y no dejándose confundir por variables insospechosas como errores de medidas proporcionales, etc. Debe poder revelar la existencia de cualquier causa importante de variación, aunque no haya sido adelantada como hipótesis. Debe mantener los costes de experimentación a un nivel razonable. En comparación con el tema objeto de estudio, debe tener un alto grado de seguridad en la respuesta. Existen diferentes tipos de variables en el diseño del experimento. Está la variable independiente, que es también conocida como una variable manipulada. Se encuentra en el centro de cualquier diseño experimental cuantitativo. Es el factor que suponemos que influye sobre la característica que medimos, como el efecto, error, etc. Para comprobar su influencia, el investigador la manipulará durante el experimento, en el sentido que la asignará valores diferentes a cada observación. Este es el factor manipulado por el investigador y produce uno o más resultados, también conocidos como variables independientes. Generalmente, en un experimento no hay más de una o dos variables independientes a prueba. De lo contrario, sería difícil determinar la influencia de cada una sobre los resultados finales. Puede haber muchas variables dependientes, ya que la manipulación de la variable independientes puede influir de muchas cosas. El término variable independiente es a veces una fuente de confusión, ya que muchos suponen que su nombre deriva de que la variable es independiente a cualquier manipulación. El nombre se debe a que la variable es aislada de cualquier otro factor, lo que permite la manipulación experimental para establecer resultados analizables. También está la variable dependiente, pues que es aquella que se mide en cada observación del experimento, para así establecer si la variable independiente efectivamente influye en sus valores.
pues es cualquier aspecto de la conducta medido por el experimentador para así evaluar los efectos de la variable independiente manipulada. Es cualquier aspecto de la conducta que interesa estudiar al investigador, o sea, por ejemplo, atención, número de palabras recordadas. Normalmente en psicología los parámetros de la ABD son la exactitud de las respuestas, la latencia, la velocidad y la frecuencia, entre otras cosas más. La variable extraña son todas aquellas que pues el investigador no puede manipular, pero influyen en la variable dependiente. Son la causa de que las observaciones en un mismo nivel de tratamiento no necesariamente arrojen el mismo valor de medida. El conjunto de variables extrañas se denomina generalmente en el diseño y análisis de experimentos ruido o error experimental. Las variables extrañas es relevante ya que producen efecto discernible del ABD, pero no interesa al investigador, es aquella que pues en la situación experimental actúa adicionalmente y puede afectar, pero en ese momento no interesa determinar si afecta o no. Estas variables deben ser controladas. Y por último está la variable del bloqueo, que es una variable que sabemos que se puede intervenir en los niveles de la variable independiente y decidimos eliminar su influencia mediante el control de la misma, creando bloques de observaciones en los que esta variable es respectivamente un valor constante. Bueno, el ejemplo que decidimos utilizar es el siguiente. Se desea hacer un estudio de transporte de mercancías. La idea que se tiene en la cabeza es que el tamaño de los paquetes afecta al tiempo necesario para la carga del volumen disponible en un remolque. Las variables independientes estarán relacionadas entonces con el tamaño de los paquetes a transportar. Se distinguirán dos tipos de paquetes: los que exceden el tamaño de 60 por 60 por 60 centímetros, a los que llamaremos grandes, y los menores de estas dimensiones, a los que se llamarán pequeños. La hipótesis que se planteó es la siguiente. Hay diferencias entre el tiempo necesario para la carga de un remolque solo con mercancías pequeñas o solo con mercancías grandes, o la mezcla de ambas. Se tiene entonces tres niveles de tratamiento: grande, pequeño y mixto. Se decide realizar 4 observaciones o repeticiones para cada tratamiento. El ejemplo de transporte de mercancías, los sujetos de medición deberían ser diferentes remolques, pero utilizar varios remolques para cada tratamiento exigirá una facturación por encima de lo normal. Lo que se puede hacer es dividir un remolque en varias parcelas de igual tamaño y determinar como sujeto cada una de las parcelas. Se divide entonces un remolque en 12 cajoneras aprovechables de igual tamaño. A cada condición experimental se le asignan 4 cajoneras. La variable dependiente va a ser el tiempo necesario para completar la carga de una cajonera. Aquí se puede observar también que hicimos una tabla con los datos, obviamente ficticios, pero pues para que se den una idea de cómo se tomaron los tiempos de cada cajonera. Un procedimiento muy fácil y común para asignar los sujetos a los diferentes tratamientos al azar es el siguiente.
numerar los objetos y hacer para cada sujeto un papel con el número correspondiente. Poner todos los papeles en una bolsa y mezclarlos. Extraer cada tratamiento, tantos papeles a ciegas, cuantas son las observaciones planificadas para el mismo. Volviendo al ejemplo, se ha dividido el remolque en 12 cajoneras. Se trata ahora de asignar cada tratamiento 4 cajoneras. Se asigna primero un número a cada cajonera y se escribe un papel para cada número. Luego se extraen 4 números a ciegas. Las cajoneras correspondientes se utilizarán para el tratamiento 1, paquete, o sea que serían los paquetes grandes. Los próximos 4 papelitos que se extraigan indicarán las cajoneras destinadas al tratamiento 2, o sea, paquetes pequeños. Y las 4 cajoneras restantes servirán para el tratamiento 3, o sea, paquetes mixtos. Para conocer el método de aleatorización, primero que nada tenemos que asignar a los tratamientos. Tiende a generar grupos de tratamiento a los que las distribuciones de los factores pronósticos conocidos o desconocidos son similares. Junto con el segmento, la aleatorización ayuda a evitar el posible sesgo en la selección y asignación de los participantes que surge de la predictibilidad de las asignaciones a tratamientos. También aporta una sólida base estadística para la evaluación cuantitativa de la evidencia que se relaciona con los efectos del tratamiento. En el protocolo se debe especificar el método de la generación de la asignación, tal como una tabla de números aleatorios o un generador computarizado de números aleatorios. La secuencia puede ser generada por el proceso de una aleatorización simple o por una aleatorización restringida. La aleatorización simple se basa en una única secuencia de asignaciones aleatorias y es especialmente adecuada para describir los procedimientos que se usan para el control de la aleatorización, con el objetivo de lograr un equilibrio entre grupos y relaciones con su tamaño o características. En este caso lo haremos al azar, como anteriormente o en otras generaciones se hacía cuando la tecnología aún no había avanzado tanto. Esto era con el método más simple, que era de introducir papeles en una bolsa y así sacarlos aleatoriamente al azar. A continuación yo les hablaré sobre el procedimiento de aleatorización. Un procedimiento muy fácil y común para asignar los sujetos a los números diferentes de tratamientos al azar, que se efectúa con lo siguiente. Número 1. Numerar los sujetos y hacer para cada sujeto un papel con el número correspondiente. Número 2. Poner todos los papelitos en una bolsa y mezclarlos. Así podemos conocer que no hay trampa a la hora de realizar el procedimiento. Número 3. Extraemos los papeles que se han introducido en la bolsa. Para cada tratamiento, tanto papeles a ciegas cuantas son las observaciones planificadas para el mismo. Con esto nosotros podemos realizar nuestra hipótesis y darle seguimiento a nuestro proyecto. Ejemplo. Volviendo al ejemplo, sabemos que se ha dividido el remolque en 12 cajoneras. Se trata ahora de asignar a cada tratamiento 4 cajoneras. Se asigna primero un número a cada cajonera y se escribe un papel para cada uno. Luego se extraen 4 números a ciegas. Las cajoneras correspondientes se utilizan para el tratamiento de los paquetes que son de mayor tamaño o los que llamamos más grandes. Los próximos 4 papelitos que se extraigan indicarán las cajoneras destinadas al tratamiento. 2 paquetes pequeños y las 4 cajoneras restantes servirán para el tratamiento. 3 paquetes mixtos. Estos son los que nosotros anteriormente mencionamos que se van a introducir para llevar a cabo y efectuar nuestra hipótesis. Identificar posibles factores de ruido o variables de bloque. Un posible factor de ruido influye en el tiempo necesario para la carga de los paquetes que mezclamos. Al efecto del tamaño de los paquetes puede ser el cansancio del personal de carga. Esto va a influir en el tiempo en el que se va a tomar en cuenta para realizar todos los cálculos matemáticos anteriores. Se intenta entonces mantener esta variable lo más constante posible a lo largo del experimento.
realizando siempre solo una observación, carga de una cajonera por día, siempre a primera hora. La realización del experimento se crearán las condiciones experimentales, que son los tratamientos, y se efectuarán las observaciones según el plan establecido, teniendo un cuidado particular en evitar posibles influencias extrañas sobre los valores de la variable dependiente, ya que si esto no se toma en cuenta o se efectúa correctamente, podría tener variaciones a la hora de sacar nuestro registro. Ya teniendo en cuenta todo esto, se registrarán los resultados del experimento, anotando además toda la información posiblemente relevante sobre las circunstancias prácticas de cada observación que se efectuará por persona, así como algunas mediciones como es la medición de la temperatura, la hora, etc. A esto le llamamos las posibles variantes que se realizaron anteriormente en la hipótesis del ejemplo. Es posible que nosotros podamos ver que es un factor importante que influye, como es el ruido. La temperatura en los paquetes también es muy importante, y también otras más relevantes. Bueno, yo le voy a hablar sobre identificar posibles factores de ruido o variables de bloqueo. Un posible factor de ruido influye en el tiempo necesario para la carga de los paquetes, mezclándose al efecto del tamaño de los paquetes. Puede ser el cansancio de personas de carga. Se intenta entonces mantener esta variable lo más constante posible a lo largo del experimento, realizando siempre solo una observación, carga de una cajonera por día y siempre a primera hora. Ejemplos típicos de factores de ruido externo son las condiciones ambientales, temperatura, humedad, presión atmosférica, cuando los valores que toman esas variables influyen en alguna de las prestaciones del producto obtenido. Realización del experimento. Se crearán las condiciones experimentales, tratamientos, y se efectuarán las observaciones según el plan establecido, teniendo un cuidado particular en evitar posibles influencias extrañas sobre los valores de la variable dependiente. Se registrarán los resultados del experimento, anotando además toda la información posiblemente relevante sobre las circunstancias prácticas de cada observación. ¿Para qué hacer una ANOVA? La prueba ANOVA o análisis de variancia es un método estadístico que permite descubrir si los resultados de una prueba son significativos, es decir, permiten determinar si es necesario rechazar la hipótesis nula o aceptar la hipótesis alternativa. Su verdadero objetivo de la ANOVA es que la mayoría de veces no es la variabilidad, sino otros contrastes como la igualdad de medidas o el ajuste en un problema de regresión. El objetivo de la ANOVA de efectos fijos es contrastar la hipótesis de que los efectos de tratamiento son nulos versus que al menos uno no lo es. ¿En qué consiste la ANOVA? Consiste en descomponer la variabilidad de una población, representada por una variancia, en diversos sumadores, según los factores que intervengan en la creación de esa variabilidad. También consiste del ANOVA es comparar los diversos valores medio para determinar si alguno de ellos difiere significativamente del resto. Normalmente el modelo se indica en términos de variables dependientes e independientes. Hay algunos factores que nos influyen, pero se deben controlar. Familia de diseños para comparar tratamientos. Los diseños experimentales más utilizados para comparar tratamientos son: diseño completamente al azar. 2. Diseño en bloque completamente al azar. DBCA. 3. Diseño en cuadro latino. Y por último, diseño en cuadro grecolatino. Y por último, la diferencia fundamental entre estos diseños es el número de factores de bloque.
que incorporan o controlan de forma explícita durante el experimento. La comparación de los tratamientos en cuanto a la respuesta media que logran en cualquiera de estos diseños se hace mediante la hipótesis que se prueba con la técnica estadística llamada análisis de varianza ANOVA, con 1, 2, 3 o 4 criterios de clasificación dependiendo del número de factores de bloques incorporados al diseño.